Esta película ha conseguido noquearme, pero no por los motivos correctos. Well, have you ever heard of the Ultimate Fighting Championship, the UFC? That's the bloody thing they're trying to ban. Antes de empezar a hablar de The Smashing Machine, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, es solo un clic. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Y no te olvides de seguirme en Instagram. Este próximo viernes, día 3 de octubre, se estrena en cines The Smashing Machine, una película muy esperada dirigida por Benny Safdie, uno de los integrantes de los hermanos Safdie, que conocemos por haber dirigido, entre otras cosas, Uncut Gems. Esta vez el director, actor y productor se separa de su hermano para volar libre con este proyecto que ha hecho un camino muy largo. Como seguramente sabéis, la cinta está producida y protagonizada por Dwayne Johnson, en el que sería su primer papel dramático. Estará muy bien acompañado por la magnífica Emily Blunt, que interpreta a la novia de nuestro protagonista, Mark Kerr, que es uno de los pioneros de la UFC en Estados Unidos durante el final de los años 90. Se trata de una historia real, estamos ante un biopic que nos narra una parte de la vida de Mark Kerr, y el director ha sido muy claro desde el principio. Lo que quiere narrar con esta película es qué se siente al perder. Antes de que el director escribiera The Smashing Machine, ya se había realizado un documental sobre la figura de Mark Kerr y que sentó las bases para esta película, que se tuvo que retrasar, entre otras cosas, por la pandemia de 2020. No solo eso, sino que The Smashing Machine se presentó en la selección oficial del Festival de Venecia y ganó el León de Oro a Mejor Dirección. Un gran currículum para llamarme la atención lo suficiente como para pensar que esta película podría llegar a los Oscar. Y bueno, todavía hay posibilidades. Pero sin duda me he encontrado con algo que no esperaba. Quizá por tratarse de una cinta en la que no intervienen los dos hermanos Safdie, se trate de algo un poquito diferente. Como os digo, la cinta quiere centrarse en la sensación de perder. ¿Qué significa perder para uno de estos deportistas de élite que básicamente se juegan el físico cada vez que se suben al ring? Y no nos vamos a engañar, no es una sensación que no se haya explorado ya en otras películas deportivas que tienen cierta relación. Empezando, por supuesto, por la saga de Rocky y muchas otras películas que han tratado, aunque sea de lejos, el tema de la lucha libre, el boxeo o este tipo de deportes de contacto. Al fin y al cabo, perder forma parte de la vida y cuanto antes lo aprendas, mejor que mejor. La figura de Mark Kerr es especial, entre otras cosas, porque llegó muy lejos sin haber perdido ni un solo combate. Pero como dice la frase, a todo cerdo le llega su San Martín, y efectivamente hay un momento en el que pierde. Y esto es lo que le da la vuelta entera a su vida. Y no siempre significa que eso sea malo. Tenía muchísima curiosidad por ver esta interpretación de Dwayne Johnson, en la que también hemos visto cómo parte de su rostro cambiaba gracias a ese maquillaje prostético para parecerse lo más posible al luchador Mark Kerr. Y eso, en cierto modo, hace que pierdas un poco la impresión de estar viendo a Dwayne Johnson, aunque he de decir que siempre sale a relucir en algún momento. Este papel como primer personaje dramático para Dwayne Johnson es todo un marrón. Lo digo porque en la mayoría de esta película, que se acerca a las 2 horas de duración, no es que tenga demasiado diálogo. Donde más le vamos a ver hablar es en las entrevistas que da durante toda esta película y después también las escenas más íntimas con su novia. Unas escenas en las que se nota mucho el buen ambiente profesional que hay entre él y Emily Blunt, que ya habían trabajado juntos en otras ocasiones y que ayudó al mismo Benny Safdie a conseguir el protagonismo de Dwayne Johnson cuando se encontraron en el rodaje de Oppenheimer. Este trabajo entre Emily Blunt y Dwayne Johnson funciona a las mil maravillas, se han entendido muy bien
Ese toma y daca en los diálogos es muy bueno y todos los momentos en los que aparece Emily Blunt vuelve a demostrar que es una grandísima actriz a pesar de no aparecer tanto como a mí me gustaría. La realización de esta película es muy curiosa y seguramente sea una de las razones por las que se ha llevado ese premio al mejor director, y es que ha aplicado su experiencia en otros trabajos como aquel documental que dirigieron para darle a esta película un toque de falso documental, donde tenemos unos largos planos secuencia que siguen a nuestro protagonista para que no nos perdamos ni una sola de sus reacciones. En estos momentos en los que se enfoca en nuestro protagonista, los diálogos sobran y en muchas ocasiones tenemos que dejarnos llevar por las expresiones de Dwayne Johnson para entender un poco por lo que está pasando. Pero a pesar de esa realización que intenta que la cinta sea muy natural y parezca que estamos allí mismo con él, he tenido la sensación de que siempre hay una barrera entre el espectador y este personaje. Es muy curioso porque os daréis cuenta en algún que otro momento que aparece el verdadero Mark Kerr en pantalla y se nota muchísimo la diferencia de naturalidad entre la interpretación de Dwayne Johnson y el personaje real. Es lógico, es su primer papel dramático realmente en una película. Hay cierta tensión en su manera de actuar que se nota durante toda la película. Es lo más normal del mundo. Tiene falta de experiencia en ese ámbito y está mucho más cómodo en el género de comedia. Se le nota incluso en los hombros, está mucho más relajado en otro tipo de películas que aquí. Se le nota más impostado y está, desde luego, dándolo todo para que el personaje funcione al 100%. Todavía con ese esfuerzo hace más difícil que empatices con el personaje, o por lo menos que lo entiendas realmente. Porque hay momentos en los que no sé si tengo que empatizar con él o si tengo que juzgarle. No me queda claro que estemos con él al 100%. La película pasa mucho tiempo en los rings, en los entrenamientos, en un mundo lleno de testosterona, pero sin embargo las escenas más íntimas o las escenas en las que vemos a este personaje en su día a día son muy escasas. Me gustaría verle haciendo cosas del día a día, no solamente enfrentándose a ese mundo que es tan grande y espectacular, pero que al fin y al cabo no conecta con la mayoría de espectadores. En ese sentido, la película me ha decepcionado porque se me ha hecho muy larga a falta de poder conectar con el protagonista, y además de esto hay que sumarle el hecho de que esperaba un poquito más de riesgo teniendo en cuenta que venía de un Safdie y de haber dirigido Uncut Gems. No es una película deportiva que vaya a romper el molde de todas las anteriores que hemos visto. De hecho, hay una película que no se vio demasiado y sigo pensando que es buenísima, y es El Clan de Hierro, una cinta que en mi opinión fue bastante infravalorada, aunque suene muy cliché, y es mucho más interesante lo que nos cuenta ahí que lo que ocurre en The Smashing Machine. Una historia que muestra una evolución muy bonita de este personaje, de esta persona real, pero creo que le falta gancho, le falta riesgo, se me ha hecho muy plana en algunas ocasiones y solamente me mantenía atenta cuando se daban esos enfrentamientos de personaje entre su novia, Emily Blunt, y él. El resto no me transmitía ninguna fricción, no había conflicto, los personajes secundarios parece que influyen en su vida, pero luego no, porque aparece también el personaje de Mark Coleman, que también era otro luchador, que supuestamente es el muy mejor amigo de Mark Kerr, pero hay ocasiones en las que eso sinceramente no se me transmite. Visualmente es una película cuidada, con ese formato de 4/3, con muchísima textura para traernos de nuevo a esos años 90, y esos planos secuencia también intentan meternos mucho más en este mundo de la lucha libre. Pero sobre todo creo que el gran problema es que este protagonista no tiene demasiado carisma. No sé si es producto de la interpretación de Dwayne Johnson, que he visto demasiado tenso y quizá un poco a la defensiva a la hora de interpretar el personaje, o si simplemente este personaje basado en una persona real no es tan interesante como para hacerle una película de 2 horas. Otra de las cosas que quiero comentar es que vais a ver mucha elipsis en la película, van a pasar meses, incluso años,
en momentos en los que no te lo esperas y tienes que deducirlo, que esto, bueno, tampoco es que sea un gran problema, pero para mí sí lo es porque una vez más omite cosas que sí que me parecen interesantes en la vida privada de este personaje. Quiero ver más cómo es su día a día para poder sentirme identificada o para entender mejor por qué toma ciertas decisiones. El tema del abuso de drogas dentro de este deporte o cómo se preparan mentalmente o si están preparados o no, cómo influye una derrota. Ese es el núcleo principal de la película, cómo influye una derrota en alguien que no ha perdido nunca. Pero más allá de eso, creo que es una cinta deportiva que no aporta mucho más que el homenaje a esta persona, a este luchador pionero, que es un bonito homenaje, pero al que le falta, digamos, un poquito de sangre. Y fíjate qué ironía, que le falte sangre a la película. Pero sí, me da la sensación de que le falta energía, le falta gancho y yo me he aburrido en prácticamente toda la película. Con lo bien que se les da a los Safdie hacer películas vibrantes que te mantienen pegado a la butaca y no puedes apartar la mirada, esta creo que no tiene nada que ver. En mi opinión, este primer trabajo de Dwayne Johnson en un lado un poquito más dramático no ha estado mal, pero creo que le hacía falta relajarse muchísimo más y entrar en el personaje, porque estaba más preocupado por ofrecer ese drama que por sentirse de verdad dentro de ese personaje. Detrás de esos ojos llenos de maquillaje prostético se notaba que había un actor con muchísimas ganas de hacer drama, pero lo ha hecho de una manera tan intensa que al final se ha pasado hacia el otro lado y ha quedado un poco artificial. Así que pierdo las esperanzas de que Dwayne Johnson esté nominado al Oscar como mejor actor principal, a no ser que ocurra algo que nos lleve a pensar que pueda entrar en esas posibilidades, y aunque ha hecho un buen intento de drama, no ha conseguido emocionarme ni muchísimo menos. Por todo esto, para mí, The Smashing Machine es un 6,5. Veo la intención, me parece una historia bonita, un buen homenaje a Mark Kerr, pero creo que en general se ha quedado una cinta muy plana, en mi opinión bastante aburrida y mostrándome cosas que ya he visto 1.000.000 de veces en otras películas, tanto biopics como en ficción. Ya lo hemos visto, quiero decir que no representa ninguna novedad y tampoco ha conseguido emocionarme. Tiene muy buena dirección, Penny Safdie sabe perfectamente lo que hace, tiene ya experiencia, pero me da la sensación de que se ha quedado una película fría. Si vais a verla este fin de semana, por favor dejadme vuestra opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Como siempre, os dejo por aquí algún vídeo que puede que os interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.